12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. El tema de esta mañana, hermanos, la libertad en Cristo. La libertad en Cristo. Si usted lo tiene, me dan fuerte amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén, lo tenemos todos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor. Le pedimos en esta mañana que nos instruya, que nos edifique, que nos exhorte. Esta palabra llega hasta nuestros corazones. Pedimos a su Espíritu Santo que sea Él quien tome el control, que sea yo un instrumento suyo, no sea un obstáculo, ningún impedimento, para que todos podamos discernir este mensaje, que podamos atesorarlo en nuestro corazón, que podamos aprender y ponerlo en práctica en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a que esta palabra la pongamos en práctica en nuestra vida, Señor, ya que si usted nos enseña es para que nosotros seamos entendidos y pongamos en práctica esta palabra en nuestra vida, Señor. Dios Todopoderoso, también le pedimos por las necesidades de la iglesia. Padre Santo, le suplicamos que sea usted, Dios, respondiendo a estas peticiones que están en este lugar, Señor. Usted conoce también cada uno de nuestros corazones y usted sabe de qué tenemos necesidad, maravilloso Dios. Le suplicamos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que sea usted obrando en nuestra vida, Señor. Que obre, Padre bendito, conforme a su voluntad, su amor y su misericordia. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La libertad en Cristo, hermanos. La verdad, hermanos, de que todo ser humano busca dos cosas en la vida: ser libre y la felicidad. Ser libre y la felicidad que todo ser humano busca en la vida. Y siendo libre, pensamos que tenemos felicidad completa. Al ser libre de poder hacer todo lo que queremos, hermanos, al ser libre de tener libertad completa, podríamos decir que podemos ser felices por lo mismo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo el cristiano debe de vivir su libertad para glorificar a nuestro Dios? ¿Cómo es que nosotros debemos de vivir, hermanos, la libertad que Cristo nos da? Porque cuando una persona acepta a Cristo, hermanos, Cristo la hace libre. Amén, así es. Pero, ¿cómo es que debemos de vivir para agradar a Dios? ¿Cómo es que nosotros debemos de vivir o llevar nuestra vida cristiana para glorificar a nuestro Dios, hermanos? Nosotros, hermanos, una pregunta: ¿cómo o en qué pensamos cada vez que se menciona la palabra libertad? ¿O cómo pudiéramos, hermanos, describir la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos da? ¿Cómo pudiéramos nosotros definir esa libertad que Él nos da? Podríamos decir, hermanos, viviendo en santidad. ¿Eso es libertad para nosotros? Sí. Sí, podemos decirlo, hermanos. Viviendo en santidad. Viviendo sin temor. Sí. Sí, también es libertad de nosotros, hermanos. Viviendo con gozo todos los días de nuestra vida. Sí. Sí, porque somos libres, Dios nos ha hecho libres. Así es. Podemos vivir en obediencia.
Amén. Sí lo podemos hacer, hermanos. Podemos decir tantas cosas, hermanos, para definir esta palabra libertad, como plenitud, hermanos, vivir en paz, vivir agradecidos, vivir, hermanos, de la manera que Dios quiere. Por ejemplo, que sintamos seguridad, que sintamos confianza, o cuando nos sentimos felices, hermanos. Todo eso es correcto, porque eso es lo que Dios nos da a nosotros cuando venimos a Él. Libertad. Aleluya. Libertad para hacer lo que nosotros queramos y glorificarlo a Él. Gloria a Dios. Pero la gran pregunta es también, hermanos, ¿será que todo cristiano vive de esa manera? ¿Será que todos vivimos de esa manera? Todos vivimos, hermanos, en santidad, sin temor, con gozo, en obediencia. ¿Será que todos, hermanos, vivimos con todas estas cosas que mencionamos para definir la palabra libertad? Y la respuesta es, hermanos, no. Y la pregunta también es, hermanos, ¿y por qué no? Si Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué no vivimos de esa forma si verdaderamente nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vivimos de esa manera? Que esa manera nos permite poder glorificar a Dios. Nuestro pastor lo acaba de mencionar hace un momento. Somos libres para alabar y adorar a nuestro Dios y darle la gloria a Él. Amén, así es. Es que la verdad esa es, hermanos. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas y somos libres. Sí, Padre glorioso. Pero ¿por qué no podemos vivir de esa manera? ¿Será, hermanos, de que habrá alguna forma, habrá alguna clave para poder vivir así? Verdaderamente sí lo hay. La palabra de Dios nos lo dice todo. La palabra de Dios nos instruye cómo usted y yo podemos vivir la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos da. El versículo 1 de este capítulo 12 de Romanos nos decía, hermanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay muy importante. Dice que nos presentemos en sacrificio vivo. Nosotros, hermanos. Debemos de entender, hermanos, que para que nosotros podamos vivir una vida en libertad, necesitamos, hermanos, crucificar al yo. Al yo mismo. Necesitamos morir al yo. Amén. Porque el yo es lo que me hace que yo no sea libre. Así es. El yo es aquella persona que no tiene a Cristo en su vida. Sí, y que por eso vive esclavizado en el mundo, viviendo en el pecado. ¿Sí? Pero usted y yo ya tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ya somos libres. Por lo tanto, hermanos, necesitamos usted y yo sacrificarnos nosotros. Así es. Sacrificar el yo. Y ahí está el problema. Porque no todos, hermanos, terminamos de sacrificar al yo. Y el problema es aún más grave, más grande. Porque no solamente, hermanos, no terminamos de crucificar, de sacrificar, sino que no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. Porque nosotros, hermanos, muchas veces el cristiano acepta a Cristo Jesús bajo sus términos, pero quiere vivir bajo su propia manera. Aceptamos a Cristo Jesús como Él quiere, pero después, hermanos, vive a manera propia. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Cuando nosotros entendemos que aceptar a Jesús es aceptar su señorío, es hacer lo que Él dice, es obedecer lo que Él dice, es vivir a la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Gloria a Dios. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Aleluya.
Y Él quiere que nosotros le glorifiquemos a Él. Sí, amén. Él quiere que le sirvamos a Él. Amén. ¿Sí? Él quiere que le busquemos. Gloria a de Dios, cuenta sí, que Señor, aleluya. Eso es lo que Él desea. Bendito. Pero si hacemos nosotros lo que nosotros queremos, entonces eso es lo que no nos permite poder ser libres. Usted y yo no somos libres porque no queremos. Dios ya nos hizo libres. Aleluya. Dios ya nos hizo libres. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo podemos ser libres? Primero, hermano, el cristiano no es libre porque no conoce lo que es vivir en libertad. No lo conoce. Dicho esto, hermano, que el hombre no conoce lo que es vivir en santidad, sin temor, todo aquello que definimos al principio, con gozo y obediencia, plenitud, en paz, en agradecimiento, en seguridad. No sabe vivir esa libertad, hermanos, porque no conoce el concepto de que es libertad. Porque el concepto que tiene el ser humano de libertad no es compatible con la definición de libertad que es para Dios. Nosotros, hermanos, cuando decimos que somos libres es porque podemos hacer todo lo que nosotros queremos. Y a la verdad no es así, hermanos. La verdad no es así. Romanos 12, el versículo 2 de este capítulo 12 nos dice, hermanos: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Le decía, cuando nosotros pensamos que tenemos libertad, decimos, puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que pensábamos nosotros cuando no estaba Cristo en nuestras vidas. Pero ahora que Cristo está en nuestras vidas, dice el versículo 2, no os conforméis a este mundo. O sea que no aceptemos las cosas de este mundo, que no vivamos conforme a este mundo, que no hagamos las cosas que el mundo hace. Usted y yo ya somos personas diferentes. Sí, Señor. Somos personas diferentes. ¿Por qué, hermano? Dice, porque no os conforméis a este siglo, sino, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. Nuestro entendimiento, hermano, debe de ser renovado. ¿Sí? Todo lo que pensábamos acerca del mundo ya no es, todo es diferente. Ahora debemos de ver las cosas como Dios las ve, Sí, Señor. de una manera espiritual. Ver las cosas, hermanos, qué es lo que usted y yo debemos de hacer para agradar a Dios, porque ese es nuestro objetivo principal. Sí, Señor. Ese es nuestro objetivo principal, Amén. agradar a Dios, Amén. glorificando a Él. Amén. Y para ello nuestro entendimiento debe ser renovado, Sí, debe ser cambiado. Aleluya. Ya no tenemos que pensar como antes lo hacíamos, ya no tenemos que pensar como el mundo lo hacía. Sí, Jesús. Tenemos que pensar de una manera diferente, porque nuestra misión es, hermanos, es buscar y entender cuál es la voluntad perfecta Perfecta y de agradable Dios. a Dios. Y agradable a Dios. Aleluya. Eso es lo que nosotros perseguimos, hermano. Buscar encontrar la buena voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios. Sí, Señor. Y cumplirla y hacerla. Gloria a Cristo. Porque eso es lo que Dios nos pide. Sí. Que usted y yo, hermanos, hagamos la voluntad de nuestro Sí, Dios. amén. Aleluya. Pero para eso, hermanos, nuestro entendimiento debe de ser renovado. Ya no tenemos que pensar como el mundo lo piensa. Porque el mundo dice, somos libres, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Puedo hacer lo que yo quiera, me puedo levantar a la hora que yo quiera, puedo ir a trabajar si quiero o no quiero, si quiero voy a la iglesia, no quiero, si quiero oro, si no, no oro. No es así. Si quiero me congrego o no me congrego. ¿Sí? No, hermano, si quiero ayuno o no ayuno. No es así, hermano. No es a nuestra manera, es a la manera de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Debemos de buscar cuál es, como dice aquí, cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Él quiere siempre el bien para nosotros. Él quiere lo bueno para nosotros. Y solo lo vamos a poder
recibir, hermano, si nosotros podemos hacer la voluntad de Él. Si nosotros, hermanos, podemos hacer la voluntad de Él. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, hermanos. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo del 17 al 19. Vamos a leer. Dice 1 Timoteo 6, 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dios sabe lo que nosotros tenemos en el corazón. Amén, Lo que aleluya. nosotros pensamos. Sí, Jesús. Él conoce nuestros deseos. Claro. Y dice aquí, hermanos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que nuestras esperanzas las debemos de poner en nuestro Dios. ¿Sí? Dios conoce lo que nosotros, en qué ponemos nuestra confianza terrenalmente. Sí. Nuestra confianza, hermanos, humanamente la ponemos en las riquezas. ¿Sí? Y tenemos confianza cuando pensamos y decimos: yo tengo esto y yo me siento capaz de hacer todo lo que yo quiero, porque tengo una vida en abundancia y tengo una vida cómoda. Yo puedo decir: yo puedo hacer lo que yo quiera. En eso pongo la confianza yo, porque tengo abundancia y vivo cómodamente. Entonces yo me siento libre, yo me siento feliz. Pero la palabra de Dios dice que nuestra esperanza no debe estar puesta en lo que tenemos, en lo material, sino que debe estar puesta en nuestro Dios, porque en Él decía el versículo 17: ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aleluya, gloria a Dios. El dinero no lo puede dar todo. El dinero, las riquezas, hermanos, no nos pueden dar salud, no nos pueden dar felicidad, no nos pueden dar vida eterna. Nuestro Dios sí nos puede dar todo eso. Gloria a Dios. Así que en Él debemos de poner nuestra confianza. Amén, En aleluya. Él debemos de poner nuestras esperanzas. Señor. Por eso, hermanos, no debemos de poner nuestra confianza en lo que tenemos. Así Hay es. muchas personas, hermanos, como le digo, Dios nos conoce. Y Él sabe de que nosotros, al tener abundancia, o la persona que tiene abundancia y vive cómodamente, sabe de que no necesita de Dios. ¿Sí? Pero también eso, hermanos, a nosotros nos dice que nosotros, hermanos, primeramente debemos de buscar a nuestro Dios, porque sabemos que de nuestras necesidades Él se va a encargar. Así es, Y Señor. usted y yo lo podemos comprobar, hermano, de que Dios nunca nos ha desamparado. Gloria a Cristo. Él siempre nos ha dado Amén. todo lo que necesitamos. Así es. Quizás no de más, pero tampoco de menos. Así es. Él nos da lo que verdaderamente necesitamos. Sí, Señor. Así que, hermanos, nuestras esperanzas deben de estar siempre en nuestro Dios. Y dice también que hagamos el bien, que sean ricos, dices, en buenas obras, siendo dadivosos y generosos. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Que siempre hagamos el bien, no nos cansemos al bien. Podemos ser dadivosos nosotros con lo que tenemos. Sí podemos hacerlo, claro que sí podemos hacerlo. Podemos ser dadivosos, pero el problema es, hermanos, que muchas veces
la persona piensa que necesita más recursos, necesita tener más riquezas para poder ser dadivoso. Y ahí viene el problema, hermano, porque cuando el ser humano busca la riqueza, se esclaviza a sí mismo. Porque busca tener más y más y más, y cuando busca tener más y más y más se aleja de Dios. Más y más se aleja de Dios. Permite, ¿cómo se aleja de Dios? Porque pone todo su empeño, todo su trabajo en ganar más dinero. ¿Sí? Y la iglesia, su servicio, su privilegio, los comienza a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque su interés es ganar más y más. Y eso no lo dice la Biblia, hermano. Lo dice que nosotros no pongamos nuestra confianza en la riqueza, porque eso es sincero. Pero nuestro Dios es verdadero, Él es real, y Él es quien nos da la abundancia. También nos dice, hermanos, de que echemos mano de la vida eterna. Aquí, hermano, la idea del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, es: haz un lado la búsqueda del dinero y conténtate con tu trabajo, con el ministerio. Que usted y yo, hermanos, si vamos a trabajar con empeño, que lo hagamos para nuestro Dios. Amén, así Que es. le sirvamos a Él en nuestro ministerio. Sí, Señor. Él nos ha dado, hermano, un ministerio en el cual trabajemos. Sí, Jesús. Y ahí debemos de poner todo nuestro empeño. Tampoco no le digo que debemos de dejar de trabajar. Es necesario que trabajemos, porque es así como Dios también nos bendice. Pero no debemos de dejar de hacer una cosa por hacer la otra. No debemos de esforzarnos más haciendo una cosa que la otra. La Biblia nos enseña que primeramente busquemos el reino de los cielos. Sí, Señor. Y de ahí Dios nos va a bendecir. Gloria a Dios. Nos va a ayudar con nuestras necesidades. Señor, aleluya. Pero nosotros, quizás el cristiano hace las cosas al revés. Por eso le digo, hace las cosas a su manera. Primero yo quiero tener abundancia y después quiero buscar a Dios. Y muchas veces se le olvida buscar a Dios cuando ya está en la abundancia. Entonces, hermanos, no tiene que ser así. Y Dios conoce, y por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo este consejo: que nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en nuestro Dios, porque Él es quien se encarga de nosotros. Pero como le decía, el cristiano no conoce lo que es vivir en libertad. ¿Por qué? Porque vive a su manera. No vivimos a la manera de Dios. ¿Sí? Aceptamos a Cristo. ¿Sí? Cuando decimos aceptamos a Cristo, estamos aceptando su señorío. Es como que le estemos diciendo: Señor, yo acepto que tú gobiernes mi vida y yo voy a obedecerle. ¿Sí? Eso le estamos diciendo cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa luego, hermanos? Decimos eso, pero luego, hermanos, vivimos a nuestra propia manera. Porque Dios en su palabra nos dice que seamos obedientes, que no hagamos aquello, que no hagamos esto y que no hagamos aquello. Pero lo seguimos haciendo. Siempre continuamos haciendo lo que a Dios nos le agrada. Siempre le fallamos a nuestro Dios. Y la verdad, hermanos, es porque no conocemos la libertad que Cristo nos da. Sí, Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la libertad que Cristo nos da? ¿Qué es libertad para nuestro Dios? A lo largo de la Biblia, hermanos, dándole como una definición a la libertad que Cristo nos da, es libertad, hermano, no es tener libertad de hacer lo que queremos, sino la libertad de hacer lo que deberíamos de hacer. ¿Sí? Esa sería una definición, hermano, que no tenemos libertad para hacer lo que nosotros queremos, sino que tenemos libertad para hacer lo que deberíamos de hacer, lo que Dios nos pide en su palabra. Eso es libertad que Dios nos da. Sí, Señor. Esa es libertad que Cristo nos da. Las cosas que nosotros deberíamos de hacer. O sea que, en otras palabras, hermanos, cuando yo hago lo que quiero hacer, eso es el problema. Porque cuando yo hago lo que quiero
entonces, hermanos, trae consecuencias. Porque yo le fallo a Dios. ¿Sí? Porque si yo vivo a mi manera, yo no soy perfecto. Yo le puedo fallar a Dios. Pero si yo vivo a la manera como Dios me dice, entonces yo no le voy a fallar a Dios. Porque estoy obedeciendo y Él me está diciendo qué es lo que, cómo yo debo de vivir. Pero si yo vivo a mi manera, entonces sí me trae consecuencias. Y esas consecuencias, hermanos, me quitan todo aquello lo que definimos con la palabra libertad. Me quita el gozo, me quita el agradecimiento, Sí. me quita el temor, Así es. ¿sí? Me quita la felicidad. Aleluya. Esas son las consecuencias, hermano. Y por eso mismo no vivimos en libertad. Por eso mismo, hermano, porque vivimos a nuestra manera. En ese momento es que cometemos el error, cuando usted y yo decidimos vivir a nuestra manera y no a la manera de nuestro Dios. Aleluya. Si no recordemos, hermanos, qué pasó allá en el jardín del Edén. Dios, hermanos, en el jardín de Edén puso sus normas y sus términos. Sí. ¿Sí? El hombre al principio obedeció, pero después, ¿qué pasó? Quiso hacer las cosas a su manera. Así es. Y ahí vino la consecuencia. Y ahí vino que vino a ser esclavizado por el pecado, por haber hecho las cosas a su manera. Dios, hermanos, en su palabra quiere que usted y yo aprendamos, hermanos, a vivir esta libertad a la manera de nuestro Dios y no a nuestra manera. Que vivamos haciendo lo que Él dice, no haciendo lo que nosotros queramos. ¿Sí? Y para eso, hermanos, es necesario que nosotros nos sacrifiquemos. Aleluya. Como decía, hermano, el versículo principal que leíamos, versículo 1, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que nos presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nuestra voluntad, hermanos, debe estar sobre nuestro cuerpo. ¿Saben? Porque nosotros pensamos que mi cuerpo debe decirle a mi voluntad qué es lo que yo debo de hacer. Pero no debe de ser así, sino que mi voluntad tiene que decirle a mi cuerpo qué es lo que tengo que hacer. Amén, amén. ¿Sí? Y eso me va a hacer a que yo lleve mi cuerpo en sacrificio vivo a mí. Así es. Porque si yo no pongo de mi parte, hermano, entonces no voy a poder hacer nada. Mi voluntad tiene que ver mucho. Por eso, hermanos, que muchos cristianos tienen ese problema. Que decimos, hermano, cuando aceptamos a Cristo, o cuando se canta una alabanza, o cuando leemos algún versículo bíblico, que preferimos estar aquí en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Y a dónde están? ¿Por qué no han venido hoy? ¿Por qué no se han venido a congregar? Porque están viviendo a su manera. No estamos viviendo a la manera de nuestro Dios. Necesitamos sacrificio, hermanos. Marcos, vamos a leer Marcos en el capítulo 8, versículos 34 y 35. Marcos 8, 34 y 35, y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén, así es. Estas palabras nuestro Señor Jesús se las decía a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino a todo aquel que le seguía, todo aquel que le quería seguir. Le decía, vamos, llamando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz Y y siga. sígame. Usted y yo sabemos perfectamente qué es tomar nuestra cruz. Así es. Pero también ahí está el problema, hermano, que nosotros queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo,
pero nuestra cruz no la queremos llevar. La hacemos a un lado, la ponemos por ahí y queremos seguir a nuestro Señor sin la cruz. Entonces, hermanos, eso no debe de ser así. Eso no debe de ser así. Porque si usted y yo, hermanos, no hacemos ese sacrificio, hermanos, o sea, llevar nuestra cruz, hermanos, es dejar todo aquello que a nosotros nos impide seguir a nuestro Dios. Esos placeres en el mundo, hermanos, todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Todo eso debemos de desecharlo y seguir a nuestro Dios. ¿Y por qué dice llevar nuestra cruz? Porque eso nos cuesta dejarlo. Eso nos cuesta dejar. Y eso lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Y al hacer eso, hermanos, entonces verdaderamente podemos conocer la libertad. Si usted y yo llevamos nuestra cruz, hermanos, y seguimos a nuestro Dios a su manera, entonces vamos a conocer la verdadera libertad que Cristo nos da. De esa manera, hermanos, así como lo decía versículo 1, así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, vuestro culto racional. La frase por las misericordias de Dios, hermanos, nos recuerda que hacemos esto, todo lo que nosotros hacemos es de acuerdo a la misericordia de nuestro Dios. Todo lo que nosotros hacemos es de acuerdo a la misericordia de Dios. Dios nos mostró que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a Dios mientras Él obra con misericordia en nuestra vida. Si nosotros, hermanos, permitimos que Dios obre en nuestra vida con su misericordia, entonces usted y yo comenzamos a obedecerle a Él. Comenzamos, hermanos, que usted y yo a seguirlo como Él quiere. Dice, presentéis vuestros cuerpos, también significa, hermanos, que Dios, hermanos, nos quiere completamente a nosotros. O sea, Dios nos quiere completamente a nosotros, no solamente en nuestro trabajo. Porque muchos, hermanos, servidores se esfuerzan por venir a cumplir su privilegio. Pero, ¿en qué momento se presenta delante de Dios el sacrificio vivo? Porque hay muchos servidores, hermanos, que vienen a la iglesia, sirven a Dios, pero solamente es aquí en la iglesia. Afuera, hermanos, viven como ellos quieren, hacen lo que ellos quieren. ¿Sí? Y muchos, hermanos, cometen el error de servir a Dios cuando ellos quieren. Hoy no voy a ir a servir, hoy no tengo ganas, me duele el pelo, que no voy a ir. Aleluya, Padre. Glorioso Dios. No debe ser así. Glorioso Si Padre. usted y yo aceptamos, nos comprometemos con Dios. Así es. Eso se ha dicho muchas veces aquí. El compromiso no es con nuestro pastor, no es con su esposa, nuestro hermano Raz. El compromiso es con nuestro Dios. Amén, aleluya. Pero lo primero que pensamos, hermanos, hoy no tengo deseo de ir a servir. Ay, el pastor se va a enojar. A ver, ¿qué me va a decir cuando llegue? Pensemos, hermanos, ¿Qué va a decir ¿qué Dios? va a decir nuestro Dios? Aleluya. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que debemos de pensar. Señor. Eso. A Él debemos de pedirle perdón. Gloria, A Él debemos de agradar con nuestro Señor, servicio. amén. ¿Sí? A Él debemos de agradar. En eso debemos de pensar. Ahora pensemos. Estamos agradando a Dios con nuestro servicio. Aleluya, Padre. Estamos haciendo. La voluntad Gloria a de Dios. Dios. Si lo estamos haciendo. Si no, empecemos a trabajar como nuestro Dios nos pide que debemos de hacer. Sí, Jesús. Que nuestra, como decía, nuestra voluntad tiene que ver mucho. Nuestra voluntad debe estar sobre tu cuerpo. Tiene que haber dominio propio. Porque es yo que tengo que sacrificarme a mí mismo. Así es, Yo. Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, pero fue crucificado porque Él decidió hacerlo. Usted y yo, hermanos, debemos de presentarlo delante de nuestro Dios en sacrificio vivo.
Y eso solo lo puede hacer una persona, lo puedo hacer yo, lo puede hacer usted. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, usted y yo tenemos que ser libres a la manera de nuestro Dios. ¿Sí? Dios lo dice. Dios. Queremos la vida que Cristo nos da, pero verdaderamente, hermanos, no queremos morir a la nuestra. ¿Sí? Todos queremos la vida que Cristo nos puede dar. Una vida de abundancia, una vida eterna, una vida bendecida. Un hijo de Dios es bendecido por Él. ¿Sí? Queremos todos los beneficios que Dios da, pero no queremos morir a nosotros mismos. No queremos vivir a nosotros mismos. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros de que verdaderamente sí se puede vivir de una manera libre y llevar una vida sacrificada. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Una vez más, hermanos, dice: con Cristo, yo creo que se escuchó, ¿no? Aleluya. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo Aleluya. por mí. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Está bien bonito, hermanos, pero lo malo es que esto no es un poema, no es una poesía, Aleluya. no es una rima, Ujú. sino que es una realidad. Gloria a El Dios. apóstol Pablo escribió esto porque así lo sentía, así lo vivió. ¿Cuántos de nosotros podemos decir así, hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: ya no vivo yo? O sea, mi viejo yo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Cristo. Cristo Jesús. Cristo vive. En mí. La pregunta es: ¿cómo vivió Cristo? ¿Cuál es la vida que Cristo llevó? Una vida crucificada, porque Él fue crucificado. Una vida de que Él, hermano, en obediencia siempre buscaba hacer la voluntad de nuestro Dios. Una vida de oración, una vida siempre buscando hacer la voluntad de nuestro Dios. Esa es la vida que llevaba nuestro Señor Jesucristo. Como decía, una vida sacrificada, una vida conforme a los propósitos de Dios, una vida confiando en Dios, una vida rechazando los placeres de este mundo, una vida puesta en la eternidad. Esa era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma vida que nosotros llevamos. Nuestra mente está puesta hacia el futuro y la vida eterna. Si así fuese, hermanos, entonces deberíamos de estar viviendo como la palabra de Dios nos pide. Deberíamos de estar viviendo a la manera de nuestro Dios y no a nuestra manera. Así es. ¿Sí? Porque es así, hermano, como demostramos al mundo que verdaderamente Cristo está en mí. Porque mi viejo yo ya no vive, ya está muerto. Ya lo sacrificamos. Mi viejo yo está juntamente crucificado con nuestro Señor Jesucristo. Ya murió mi viejo yo. Ahora soy una nueva persona, una persona renovada. Gloria a Dios. Un hijo de Dios. Ya no somos del mundo. Usted y yo ya no pertenecemos del mundo. Nuestra morada está allá en el cielo. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía es celestial, hermano. Amén. Glorioso. Ya no somos la misma persona de antes. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, tenemos que vivir de una manera diferente, no a nuestra manera. Siempre, hermano, rechazando los placeres de este mundo. Pero ¿qué pasa, hermano? El cristiano muchas veces es, como le digo, toma su libertad haciendo la libertinaje. ¿Sí?
las celebraciones paganas, hermano. ¿Cuántos cristianos no están perdiendo el tiempo haciendo lo que Dios no quiere? Cuando todo cristiano debe estar en los templos alabando y adorar a nuestro Dios, porque es nuestro deseo principal, debe ser nuestro anhelo principal. Primeramente darle la gloria a nuestro Dios. Amén, Padre. ¿Sí? Pero el ser humano actúa diferente, actúa al revés. Primero quiere divertirse, quiere el entretenimiento, y si se acuerda y tiene tiempo, va a la casa de Dios. No debe ser así. Debemos de vivir la manera de nuestro Dios, hermano. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer, hermano. Filipenses 1:20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mí, o por vida, o por muerte. ¿Sí? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. El apóstol Pablo decía esto, hermano, de que su objetivo principal era glorificar a Dios. Y eso implicaba, hermano, que él pudiera morir o seguir viviendo. No importa. ¿Sí? El objetivo es glorificar a Dios. Amén, Padre. No importa si me toque morir o estar vivo. Así Pero es. nuestro objetivo es glorificar a nuestro Dios. Eso debe de ser, hermano, siempre. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13. 1 Corintios versículo 4, 11 al 13. Para finalizar. Dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí, hermanos, algo muy importante. Usted y yo no hemos pasado lo que pasó el apóstol Pablo, ¿sí? Pero aquí algo muy importante, lo que aquí decía, hermanos. Decía en el versículo 12, versículo 12. Decía 11: hasta ahora padecemos hambre y tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Igual que Cristo Jesús, él no tenía donde asentar su cabeza. Nos fatigamos trabajando con vuestras propias manos. Dice: nos maldicen y ellos bendecían. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Es decir, tenían reconciliación con las demás personas. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Lo que el mundo hace, hermanos, no, lo que nosotros hacemos al mundo no le gusta. El mundo nos desecha a nosotros. El mundo desechó a Cristo Jesús. A los cristianos también los desechan. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme el mundo vive, sino que vivimos conforme a nuestro Dios. Y usted y yo, hermanos, debemos de aprender verdaderamente qué es tener libertad en Cristo. Amén. Cuando lo entendamos, hermanos, vamos a ser verdaderamente libres. Amén. Así que, hermanos, sigamos adelante en sacrificio vivo a nuestro Dios. Presentémonos así todos los días de nuestra vida, y entonces Él nos va a bendecir mucho. Amén. Hermanos, Aleluya. cerramos nuestros ojos y damos gracias.